Hace 2 años, en un pequeño pueblo del norte de España, una estación de radio local llamada Onda Niebla cerró abruptamente tras un extraño suceso. La emisora funcionaba en una antigua cabaña al borde de un bosque, y su programa más famoso era Voces de la Medianoche, donde los locutores leían historias de miedo enviadas por los oyentes. Sin embargo, la noche del 17 de octubre, algo ocurrió. Durante la transmisión en vivo, los locutores empezaron a actuar de forma extraña, murmurando frases incoherentes y respirando de manera entrecortada. La transmisión se cortó de repente, y al día siguiente, la estación estaba completamente abandonada. Nunca se encontró a los locutores. 2 amigos, Javier y Natalia, estudiantes de periodismo, deciden investigar el caso para su canal de YouTube. Encuentran una vieja grabadora de casete en la cabina de transmisión. Está cubierta de polvo, pero aún tiene una cinta dentro. Al reproducirla, se escucha la última transmisión de Voces de la Medianoche. La grabación empieza con normalidad, pero a los pocos minutos, la voz de la locutora cambia. No lean esto en voz alta. No lo escuchen todo. No sigan. Luego se oyen gritos, golpes y una respiración pesada que parece salir de la misma cinta. En el último minuto, un susurro distorsionado dice algo que no pueden entender, pero las luces de la cabaña parpadean y la puerta, que estaba abierta, se cierra de golpe. Natalia insiste en marcharse, pero Javier se obsesiona con la grabación y la lleva a su casa para analizarla. Usa un software para limpiar el audio y descubre que la voz al final de la cinta dice: "Nos ve, nos llama, repítelo y vendrá". Poco después de escuchar esto, Javier empieza a oír susurros en su casa, incluso con los auriculares apagados. En la madrugada, recibe un mensaje de voz de un número desconocido. Es la grabación, pero ahora tiene un segundo final. En la cinta original, la transmisión se cortaba bruscamente. Pero en esta versión, se escucha la voz de un hombre susurrando: "Ya me oíste. Ahora me ves". De repente, la pantalla de su ordenador muestra una transmisión en vivo desde su propia habitación. Al fondo, hay una sombra alta y delgada junto a su puerta, moviéndose con espasmos. Desesperado, Javier llama a Natalia y le ruega que le ayude a regresar a la estación para destruir la cinta. Ella acepta, pero cuando llegan, las luces se encienden solas y la radio empieza a transmitir en vivo. Las ondas de sonido en la pantalla del equipo de radio no se mueven como una voz normal. Parecen una figura de espiral que se retuerce. Entonces, un ruido de estática envuelve la cabaña y Javier empieza a repetir las mismas frases de la grabación original, como si alguien hablara a través de él. Natalia, aterrorizada, agarra la cinta y la rompe en pedazos, pero el susurro sigue sonando, incluso sin la grabación. La última imagen que se ve en la transmisión es la sombra alta acercándose a la cámara antes de que todo se corte a negro. Semanas después, el canal de YouTube de Javier sube un último vídeo. Es un directo sin título, donde la pantalla muestra estática. No hay imagen, no hay voz, solo un leve susurro repitiendo: "Nos ve, nos llama, repítelo y vendrá". Nadie sabe quién subió el vídeo. Javier y Natalia están desaparecidos. Sin embargo, algunos usuarios aseguran que si escuchas el susurro hasta el final, empezarás a ver una sombra en los reflejos de tu pantalla, moviéndose más cerca cada vez. El viento azotaba los acantilados de Asturias con un silbido lúgubre. Marcos había decidido recorrer la costa de noche, desafiando las viejas historias que contaban los ancianos del pueblo. No camines solo por los acantilados después del anochecer, le habían advertido. Podrías encontrarte con la Santa Compaña. Él se rió. No creía en fantasmas ni en leyendas, pero conforme avanzaba por el estrecho sendero, el sonido del mar chocando contra las rocas empezó a parecerle un susurro, un murmullo de voces que no deberían estar ahí. El faro de San Esteban parpadeó en la distancia. A lo lejos, entre la niebla, vio luces. Eran pequeñas llamas flotantes, como velas moviéndose en fila. Un escalofrío le recorrió la espalda. Debe ser algún grupo de excursionistas, se dijo, intentando convencerse. Pero entonces, un cántico bajo y monótono comenzó a llenar el aire. Las figuras se acercaban. Marcos quiso retroceder, pero sus pies parecían hundidos en la tierra. Cuando las siluetas se hicieron visibles, sintió como el corazón se le detenía. Eran personas, pero sus rostros estaban pálidos, sus ojos vacíos, y todos caminaban con la cabeza gacha, sosteniendo velas que no se apagaban con el viento. Intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. Una de las figuras alzó la vista. Era un niño, con la piel azulada y la mirada muerta. Abrió la boca y un susurro helado salió de ella. «Tienes que unirte». Los otros se giraron al unísono, y las llamas iluminaron sus rostros cadavéricos. La Santa Compaña había venido por él. Sintió unas manos heladas aferrarlo por los hombros. La oscuridad lo envolvió.
A la mañana siguiente, los pescadores encontraron su linterna encendida junto al acantilado, pero de Marcos nunca hubo rastro, solo el eco del viento que parecía susurrar su nombre. En lo más profundo de los montes cántabros, entre la niebla espesa y los bosques húmedos, se encontraba la aldea de Somoniera, un pueblo viejo, olvidado por el tiempo, donde los ancianos aún hablaban de cosas que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Álvaro y su hermana menor, Lucía, llegaron allí para pasar unos días con su abuelo, un hombre de pocas palabras que, al verlos, les hizo una sola advertencia: no os acerquéis a la cueva del silbido. Ellos, por supuesto, no le hicieron caso. La cueva estaba al borde de un barranco, a media hora del pueblo. Nadie en la aldea hablaba de ella, pero todos parecían evitarla. Una noche, cuando la luna iluminaba apenas la bruma, Álvaro convenció a Lucía para ir. Son cuentos de viejos, nada más. Vamos, será rápido. Lucía dudó, pero lo siguió. El bosque era un laberinto de sombras vivas, y el aire tenía un olor húmedo y terroso. Al llegar a la boca de la cueva, una ráfaga de aire helado los golpeó. No había viento en el bosque, pero de la cueva emergía un silbido bajo, constante. Debe ser el viento entrando por algún túnel, dijo Álvaro. Dieron un paso dentro. La oscuridad era absoluta. Encendieron sus linternas y avanzaron por el túnel estrecho. Las paredes estaban húmedas, con inscripciones talladas que el tiempo había borrado casi por completo. De pronto, el silbido se detuvo. Lucía agarró el brazo de su hermano. «Vámonos». Antes de que pudiera responder, la linterna de Álvaro parpadeó y se apagó. La de Lucía hizo lo mismo. Todo quedó en tinieblas. El silbido volvió, pero ahora sonaba cerca, demasiado cerca. Un escalofrío recorrió sus cuerpos cuando escucharon pasos arrastrándose en la oscuridad. «¿Hay alguien ahí?», susurró Álvaro. Silencio. Luego, un murmullo, como si alguien estuviera respirando justo detrás de ellos. Lucía gritó. Álvaro la agarró de la mano y corrieron a ciegas, golpeándose contra las paredes. El silbido se convirtió en un gemido lastimero. Algo los perseguía, algo que no deberían haber despertado. De repente, Lucía tropezó y cayó. Álvaro se giró y, por un instante, la linterna volvió a encenderse. Vio una figura, alta, huesuda, con la piel pegada al cráneo. Ojos hundidos, vacíos. Estaba agachada, inclinándose hacia Lucía. Cuando la luz parpadeó de nuevo, la figura ya no estaba. Lograron salir corriendo de la cueva. No se detuvieron hasta llegar a la casa de su abuelo. El anciano los miró, pálido, como si ya supiera lo que habían hecho. «Os dije que no entrarais». Esa noche, Lucía no pudo dormir. En el silencio de su habitación, cuando por fin parecía que todo había terminado, lo escuchó. Un silbido, justo al otro lado de la ventana. La costa de Galicia era traicionera por las noches. El viento aullaba entre los acantilados y el mar rugía, devorando sin piedad cualquier barco que se acercara demasiado. Hugo, un joven fotógrafo, había oído hablar del faro de San Andrés, un faro abandonado en lo alto de un peñasco. Decían que estaba maldito, que su último farero había desaparecido sin dejar rastro y que, desde entonces, nadie se atrevía a acercarse. Pero Hugo no creía en supersticiones. Una noche sin luna, tomó su cámara y emprendió el camino. La niebla cubría el sendero de piedra, haciendo que cada paso fuera incierto. Cuando llegó, la vieja construcción de piedra se alzaba como un gigante dormido. La puerta estaba entreabierta. Entró. El interior olía a sal y humedad. Todo estaba cubierto de polvo y moho, pero había algo más. En la pared del fondo, alguien había escrito una frase con lo que parecía ser: ¿tinta? ¿Sangre seca? No mires por la ventana. Hugo sintió un escalofrío, pero lo ignoró. Subió las escaleras crujientes hasta la cima del faro. La linterna estaba rota, pero aún había un ventanal que daba al mar. La curiosidad fue más fuerte que la advertencia. Se acercó y miró por la ventana. Primero, no vio nada, solo el mar oscuro y la bruma. Pero entonces, una figura emergió de la neblina. Estaba flotando sobre las olas, mirándolo directamente. Era un hombre con un rostro deformado por el agua, los ojos hundidos y la boca abierta en un grito silencioso. Sus manos cadavéricas se alzaron, y de su garganta salió un sonido imposible, un lamento ahogado. La ventana se empañó de golpe. Cuando Hugo retrocedió, su propio reflejo apareció en el cristal, pero no estaba solo. Detrás de él, alguien más estaba de pie. Se giró con un grito. El faro quedó en silencio.
Solo el viento y el mar fueron testigos de lo que ocurrió. A la mañana siguiente, unos pescadores encontraron su cámara en las rocas, destrozada por las olas. Pero de Hugo, no hubo rastro. Dicen que, en las noches de niebla, si miras por la ventana del faro de San Andrés, puedes verlo aún, atrapado en su última fotografía, con los ojos llenos de terror.